Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de One Love, el biopic sobre el cantante de música reggae Bob Marley, dirigido por Reinaldo Marcus Green. Esta película, a modo de sinopsis, nos regala una mirada profunda y bastante detallada de la vida del legendario músico de reggae Bob Marley, nacido en Jamaica. La música de Bob Marley, este reggae que eclosionó en la isla del Mar Caribe de Jamaica, tenía como principales objetivos llevar un mensaje de unidad y de paz y de amor, y sobre todo denunciar también las injusticias y toda la opresión que sufrían pues los afroamericanos y los ex esclavos de esta colonia británica, que todavía seguían, a pesar de que ya la esclavitud se había abolido, seguían sufriendo justamente todas estas repercusiones de un cierto apartheid o pues una segregación muy pronunciada en esta isla, y seguían siendo como ciudadanos de segunda clase. Entonces Bob Marley, a través de su música, intentó pues llevar este mensaje para que trascendiera a nivel universal y le diera como una cierta identidad a todo este pueblo que se sentía pues de alguna manera como abandonado y se sentía pues oprimido, y que estaba siempre relegado a un segundo plano en su isla. Una de las cuestiones importantes para entender todo lo que fue el movimiento Rastafari o el rastafarismo como ideología es conocer a la figura de Haile Selassie I, emperador de Etiopía. Este personaje, pues dentro de la ideología Rastafari, se muestra como, o se supone que es el profeta o la tercera reencarnación de Dios, después de Melquisedec y Jesucristo. Entonces pues tiene un valor como prácticamente místico, un valor ahí pues muy, religioso, espiritual obviamente, pero significa prácticamente el Dios en la tierra. Y la profecía del rastafarismo, que fue la profecía que desarrolló Marcus Garvey en toda su labor intelectual y de poeta y de filósofo, que fue un gran pensador de la isla de Jamaica, ponía la figura de Haile Selassie en primer término para entender que pues en este pueblo de Etiopía, en esta nación de Etiopía, que era considerada como la madre nación y la que pues de donde venía, remontándonos a las primeras civilizaciones que se conocen. Recordemos que ellos también pensaban que Sion, o lo que se conoce como el monte Sion también, que es una región que está cercana a Jerusalén, era la región de donde provenía prácticamente toda la civilización de los seres humanos, y que a través de la historia, a través de muchos siglos, o estamos hablando de milenios, pues todo se había de alguna manera pervertido por lo que ellos consideraban que era el enemigo principal de Sion y de toda la cuestión de la religión, el Rastafari, que era poner al hombre negro en el centro. Era la cuestión babilónica o Babilonia como un concepto de degradación, y un concepto también que se refería un poco también a la occidentalización o a la injerencia del hombre blanco y a la opresión del hombre blanco sobre el pueblo africano, pues el pueblo negro. Entonces justamente lo que hicieron los Rastafari fue tomar un poco esas ideas, tomar esas figuras y remontarse un poco a la madre patria, que era Etiopía, que estaba en África, y a la que ellos consideraban que tenían que volver para poder cerrar o culminar ese proceso de liberación, ese proceso de despertar, ¿no? Un poco como de enlightenment, y era una búsqueda espiritual que Bob Marley era ferviente creyente de esto, y era justamente la ideología que él intentaba transmitir a través de sus canciones. Haile Selassie I fue emperador de Etiopía durante gran parte del siglo XX, y venía justamente de una dinastía, o tenía como un linaje que se le asociaba directamente con el rey Salomón. Por esto también era considerado que su familia y pues su estirpe era como una herencia sagrada de pues los inicios de la religión, o los inicios de las antiguas escrituras como se le conoce. Bob Marley pues estaba muy influenciado también por la Biblia, estaba muy influenciado por muchas ideologías, pero sobre todo por los escritos de Marcus Garvey, que fue un intelectual que propuso un poco esta idea de que había que mirar hacia África, había que volver a África, y él predijo que había una coronación de un rey negro que iba a ser muy importante a nivel mundial, y ese sería como el comienzo del proceso de liberación del pueblo negro. Y esta coronación pues fue la que se dio con Haile Selassie I, que fue pues muy mediática, y que fue un emperador al que se le conoce como el rey de reyes, al león de Judea, y fue un tipo muy importante en la historia de Etiopía, y que puso a Etiopía como en un punto a nivel internacional muy importante, y de la cual pues se comenzó a hablar mucho y tuvo mucha relación internacional con grandes potencias. Entonces Haile Selassie es muy importante porque en la película recordemos que Bob Marley no conoció a su padre, o por lo menos no tuvo ningún contacto así con su padre. Su padre era un hombre blanco, estos
colonizadores que estaban trabajando en Jamaica, que tuvo una relación con una mujer negra muy joven, y pues esto dio fruto a Bob Marley, que Bob Marley era un chico que era mestizo, era moreno, o sea, moreno oscuro, pero no era, y de hecho no se le consideraba por muchas facciones, por muchos grupos de Jamaica como un verdadero hombre de color, ¿no? Un verdadero hombre africano o negro, porque estaba pues mezclado. Y esto pues le generó a Bob Marley durante su carrera como una confusión ahí, como una crisis de identidad en la que él pues solo pudo solucionarla, y esto se muestra en la película con esa visión que él tenía sobre quién era verdaderamente su padre, y esto terminaba siendo pues a la postre, dentro de su evolución y su madurez como artista, pero también como persona, sentirse que era también hijo de Haile Selassie, o era también o parte también de ese linaje de profetas que venían a liberar un poco al pueblo negro. Y esta es una idea que está en la película, que me parece que está muy bien desarrollada, y me parece que es como el centro de toda la búsqueda de Bob Marley, que obviamente la música es muy importante también y es el centro de la película, y me parece que eso está muy bien logrado porque hay una gran selección de temas. Recordemos que Ziggy Marley estuvo involucrado en la producción de la película, que es uno de los hijos de Bob Marley y que conoce pues la obra de su padre perfectamente y sabía más o menos cuáles eran los temas más importantes que había que darle relevancia durante la película. Pero sí es cierto que para entender un poco ese rastafarismo y todas esas ideas que están ahí, que fueron las que adoptó Bob Marley, con las que se sintió que tenía un propósito en la vida, pues la figura central era Haile Selassie, y en segundo término Marcus Garvey con sus escritos. De hecho, en parte de la película Bob Marley está leyendo los escritos de Marcus Garvey. Una de las cuestiones centrales también cuando se aborda un biopic es saber en qué momento de la historia de este personaje vamos a centrarnos, o cuáles son los momentos más importantes que vamos a tratar, porque obviamente la película no se puede encargar de contar toda la vida de Bob Marley porque tuvo muchos momentos importantes, pero sí es cierto que se centra mucho en la producción del álbum Exodus, que fue el álbum donde él prácticamente ya su carrera eclosionó y llegó como a su cima y fue ya internacionalmente conocido, dio giras mundiales y pues ya tenía una cierta fama, y en Jamaica ya también se le veneraba y se le conocía prácticamente como eso, como un líder espiritual, y él pues tenía mucho como ese carisma y ese halo de profeta también, o de que tenía como un mensaje también para la gente, y se mostraba siempre como una persona muy humana y muy cercana, pero no fue hasta que grabó ese disco de Exodus que pudo llegar a una masa mucho más internacional y a consolidarse como una de las figuras más importantes a nivel mundial en el mundo de la música. Entonces este proceso de la grabación de Exodus es lo que lleva gran parte de la película. La duración de la película nos muestra cómo él ahí en este disco estaba buscando darle un poco más de profundidad y un poco más de complejidad a su sonido y también a su mensaje. Y Exodus como concepto yo creo que es también como ya el final o la conclusión un poco de todas estas ideas que él venía dando vueltas y desarrollando en su mente con relación al rastafarismo y a toda esta idea de volver a África, pues que era también uno de sus sueños, tocar en África, llevar su música a África. Era pues esta idea del éxodo, pero por el éxodo quizás de vuelta, ¿no? El éxodo hacia África y la vuelta a la casa y al hogar y pues a la madre patria por parte de los afroamericanos. Entonces este álbum fue muy importante y también consolidó y le dio ya la forma completa a todo lo que fue Bob Marley como esa figura muy, muy importante, también importante en términos políticos. Recordemos que también en Jamaica él también estuvo, pues fue víctima de un atentado por la influencia que tenía también en la política de su país, y como era una figura tan importante que pues las cosas que él opinaba o decía pues influían. Entonces también era como una amenaza para el orden político, y también se mostraba a veces como un revolucionario, una persona también que podía inocular ideas a las personas afroamericanas para que de alguna manera también se rebelaran en contra del sistema y contra el orden, o contra esta Babilonia, lo que ellos llamaban justamente como este sistema opresivo que durante años les había estado pues torturando y esclavizando. Entonces claro, este álbum es como que eso, la cima ya, la eclosión, el culmen de toda su carrera, y justamente a partir de esto ya la siguiente parte es como quizás llegando a la cima, ¿no? Al último estadio de su evolución. Ahí comienza su declive, que es cuando ya le diagnostican el cáncer que finalmente acabó con su vida y con su carrera. Otra de las cosas que muestra la película y que me parece que es muy importante y relevante fue la relación que tuvo con Rita Marley, que fue su mujer y que le acompañó durante prácticamente toda su carrera, y la que le introdujo también a toda la cuestión del rastafarismo. Y esta cuestión de Rita es que ella estuvo con él a pesar de todas las cuestiones que sucedieron a su alrededor, que la película tampoco entra demasiado en profundidad, pero bueno, Bob Marley tenía pues otras relaciones también, o tuvo otras relaciones, tuvo hijos con otras mujeres, y Rita pues siempre estuvo ahí. Rita tenía también su carrera musical, pero terminó siendo parte de las coristas de
de la banda de Bob Marley and the Wailers y le acompañó durante toda su carrera y fue como justamente su apoyo y su inspiración y la persona que estuvo ahí en los momentos más difíciles. Toda la cuestión del rastafarismo también a nivel estético es muy interesante de analizar porque ellos pues adoptan un montón de símbolos y la estética, ¿no? Sobre todo la cuestión de los dreadlocks, ¿no? Los rastas, ese pelo así que asimila un poco como la melena del león, porque el león también es una figura simbólica muy importante. Hay una escena ahí muy curiosa donde ellos están en... Bob Marley va a Londres y está en la plaza de Trafalgar Square y mira a los leones que están ahí y dice pues nada, los tienen ahí como domesticados, ¿no? Cuando el león es pues un animal, el rey de la selva. Entonces pues hay una relación ahí y justamente también con la cuestión etíope, con la cuestión de Haile Selassie, y también la bandera de Etiopía, que es un símbolo también que está constantemente acompañando toda la indumentaria y todas las vestimentas del rastafarismo. Además de otras las cuestiones también que destaca, que es el consumo del cannabis como una droga sacramental prácticamente, como parte de la cotidianidad. Más allá de que sea una droga recreativa, pues la utilizan también como para estar un poco más en contacto con esa espiritualidad, con esa profundidad y con ese cierto misticismo con el que se movía también Bob Marley, una figura que podemos ver que en esta película era una figura profundamente religiosa, profundamente espiritual y que estaba pues en una búsqueda superior a las cuestiones materiales o pues que era un tipo que le da exactamente igual ser famoso y reconocido y tener riquezas. Era un tipo que estaba también tratando de llegar como a un nivel de iluminación que terminase pues por consagrarle como o liberarle de todas las ataduras mentales a las que había estado sometido durante toda su vida. Bueno, ¿y a ti qué te pareció One Love? ¿Ya has visto la película? Si no la has visto, por favor, te la recomiendo. Ve a verla porque de verdad está muy bien. Si te gustó este video, por favor, dale a me gusta. Y si no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.